Pues muy buenas tardes a todos. Agradecimiento especial desde el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía a los invitados eminentísimos que nos acompañan hoy, a todas las personas que están acá atendiendo esta convocatoria y a todos los que nos verán desde las redes sociales y los medios digitales del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartado Antioquia, INCA. Los invitados de hoy son don Fernando Kip Correa, autor de la monografía de Turbo y autor de la monografía de Urabá, entre otros textos. Don Nimio Pérez Mesa, autor de la monografía de Río Sucio y de otros textos. Don Julio Martín Jaramillo Ruiz, autor de la monografía de Apartadó, autor del libro de mitos y leyendas de Apartadó, de otros textos inéditos. Y para moderar esta conversación entre historiadores, sabedores y recolectores de memorias del Urabá y el Darién, Oscar Darío Ruiz Henao, escritor, poeta, docente y también buscador de las historias y de las memorias de Urabá. Hoy la invitación que les hemos hecho es para hablar de los pueblos y las naciones culturales de Urabá. Ustedes que han buscado, que han indagado, que han investigado la historia de la región, habitada inicialmente por pueblos aborígenes, algunos incluso desaparecidos en el choque violento con los europeos y otros que persisten. Les agradecemos mucho por aceptar esta invitación y les invitamos entonces, los convocamos a compartirnos lo que se les viene a la cabeza, las reflexiones que tienen cuando los invitamos a una conversa sobre los pueblos y las naciones culturales que habitan hoy el Urabá y que han construido lo que es hoy esta región. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos un tema que es muy complejo y les voy a pedir desde ya disculpas porque sé que nos vamos a desordenar. Cuando uno habla de este territorio y quiere darle un orden, y es lo que hemos procurado, entonces a ratos puede que nos desordenemos y no se preocupen si de pronto nos desordenamos, pero tiene que ver con la pasión y con el deseo de querer nombrar con mayor precisión un territorio que tiene pues muchos temas, muchos aspectos desde el punto de vista político, histórico, cultural. Entonces, bueno, inicio inmediatamente la primera pregunta que les voy a hacer a los amigos que además tienen algo que Willy lo mencionó, es que ellos en sí mismos son la memoria del territorio también y están haciendo el esfuerzo por dejar memoria escrita y eso es muy importante. El tema de la memoria, la tradición oral es tan importante, pero la idea de la memoria escrita es también un componente que nos permite ir avanzando. Entonces son como esos dos elementos que los vemos comunes en estos tres amigos historiadores, además apasionados por la palabra. La primera pregunta es muy sencillita y una pregunta que yo desde hace rato me estoy haciendo y le hago a mis amigos. ¿Cómo llegaron ellos a Urabá? Si los trajo la cigüeña aquí precisamente o si llegaron en un bus o en helicóptero, porque aquí no todo el mundo ha nacido en Urabá precisamente. En ese sentido es la primera pregunta para don Fernando, para Nimio, para Martín. Si los trajo la cigüeña, qué bueno. ¿Cómo fue que llegaron a estas tierras ardientes y maravillosas? Muchas gracias. Sí, como le decía, mi nombre es Fernando Kip Correa. Pues aquí en este conversatorio estoy muy agradecido por esta invitación y muy satisfecho de compartir mesa aquí con este gran historiador de acá de Urabá, Apartadó, don Martín Jaramillo, y aquí también con don Nimio Pérez de Río Sucio. Lógicamente que ya, yo creo que ninguno de nosotros, el ombligo nos los mocharon aquí, ni a Martín, ni a Nimio, ni a Fernando Kip. Sí, cuando las segundas bananeras de Urabá, en Tanela, Henry Oliver Kip, norteamericano, pues se conoció allá en Tanela, donde se asoció pues con el fundador de las bananeras de Acandí, Charles Clear, más conocido pues como Mr. Carlos, y fundaron esas bananeras de Tanela, y fue dueño pues allá de esa bananera. Y allá se conoció con Isidora Correa, mi madre,
Y realmente allá, en esa parte, en el Darién, mal llamado Urabá Chocuano, ¿ya? Ese es el verdadero Darién, porque allá fue en Tanela, donde estuvo ubicada el pueblo indígena Darién. Y allí mismo, después de enfrentarse los españoles con los indígenas comandados por Semaco, entonces al vencerlo fundaron en el mismo pueblo Darién a Santa María de la Antigua del Darién. Y fue allá en Tanela donde nació la hermana mayor de nosotros, la hija mayor de Mr. Kip, Virginia. Ese nombre en alusión pues a ese estado, uno de los estados de Estados Unidos. Luego que fracasaron esas bananeras, pues él se trasladó un poco más al sur, allá mismo en el Darién, fundó la finca Cuquelandia, en la parte baja del río Cuqué, ¿ya? Todo eso pertenecía pues, anteriormente pertenecía a Candí, en la época pues en que Unguía era corregimiento de Acandí, pero ahora pues ya que es municipio desde hace ya cierto tiempo, todo eso pertenece pues a Candí. Entonces los varones nacimos fue en la parte baja del río Cuqué, en la finca Cuquelandia, y a mí me trajeron acá a Turbo muy niñito, de unos 4 o 5 años, me bautizaron aquí en Turbo y me hicieron como nacido acá en Turbo, pero realmente el ombligo lo mocharon fue allá. Excelente, qué maravilla. Usted tiene una ascendencia extranjera. Nimio nos cuenta. Señores y señoras, tengan todos muy buenas tardes. Soy Nimio Pérez Mesa, natural de Río Sucio, departamento del Chocó. Yo no vine, no me trajo la cigüeña, yo vine a Turbo en épocas de vacaciones porque mis hermanos estaban ya acá en la zona de Urabá, porque el fuerte del trabajo estaba acá con la producción del banano, entonces ellos vinieron también buscando un trabajo mejor. Entonces se trasladaron acá en vacaciones, me invitaban y yo venía aquí, al municipio de Turbo, porque Turbo es el municipio que recibe a las personas que venimos por el atrato acá al Urabá antioqueño. Aunque sí, todos estamos en Urabá, hay una división, Urabá Darién, Urabá antioqueño. Entonces, la manera de yo llegar acá fue a través de, como estudiante vine de vacaciones a estar con mis hermanos y a conocer la región de Urabá y conocer cómo era esto. Empezaban las bananeras, mucho trabajo, mano de obra obrera, de pala, y entonces uno estaba dando vuelta en este sector. Turbo y Apartado son los municipios donde yo he estado la mayor parte del tiempo. Bueno, el caso de la parte que me motivó a escribir fue en el municipio de Río Sucio. Habían 2 amigos, como ustedes que están aquí conmigo, eran líderes, pero tenían un espíritu cívico, que apenas llegaban de donde estaban al pueblo, estaban caminando, estaban charlando, estaban comunicándose el uno con el otro. El uno vivía en Bogotá, el otro vivía en Cartagena, y como que me inyectaron ese ánimo de hacer algo también por mi pueblo. Entonces empecé involucrándome con ellos a estar en las diferentes actividades, y de ahí empecé a presentar mis inquietudes para la comunidad. Eso es lo que yo puedo contar, la llegada aquí al municipio de Apartado. Hola, mi nombre es Martín Jaramillo. Les voy a contar una cosa. Cuando a mí siempre me hacen una pregunta, yo siempre contesto: me engendraron en Bijagual, me parieron en Dabeiba, aprendí a hablar en el Carepa y a caminar en Apartado. Mi papá fue arriero
Y en la trocha, cuando pasaba con la mulada de 30 mulas, se enamoró de mi mamá que trabaja en la caja agraria. Mi mamá tenía 14 años y medio. Se casó y mi papá la metió a la selva de Vijagual, que era como Tarrán y Jane. Los micos eran los que lavaban las ollas. Y el culeberrillo era bravo. Entonces mi mamá acá, que está en embarazo de nosotros, iba a tener el hijo de Adaiba, de los papás, de mis abuelos. Mi papá fue fundador de Carepa con dueño Luis Benítez, pero a los 5 años pasamos acá apartados. Yo estoy aquí desde los 5 años. Y mi corazón, siendo antioqueño, soy caribeño. Y me adapté a integrarme con todas estas etnias de aquí, con chocuanos, con caribeños, con indígenas, porque mi papá anduvo peonada, tuvo diferentes etnias también. Y a todos les aprendí. Y gracias a Dios soy antioqueño, caribeño. Martín, muchas gracias. Mire, vemos acá 3 representantes bien particulares para plantear la segunda pregunta, ¿no es cierto? El tema, desde hace mucho rato en Urabá nos estamos preguntando por quiénes somos, de dónde venimos, para proyectar hacia dónde vamos. Y estamos preocupados por el tema de la integración territorial y vemos que es grupos humanos muy distintos. Hace rato nos estamos preguntando por eso de la pluriculturalidad, la multiculturalidad de un territorio fundador, un territorio que fue fundador de América, ¿no es cierto? Ahorita el señor Kiba hablaba de Tanele y de Semaco, ya empezó a hablarnos digamos, de los pobladores naturales. Pero antes de pasar a hablar de esos pobladores naturales, yo quiero que ustedes me digan en sus trabajos, ustedes que han hecho trabajo de investigación de campo, que han hablado con, digamos que con mucha gente y que han hablado con los libros también, ¿cómo perciben eso de la multiculturalidad o pluriculturalidad en Urabá Darién? ¿Cómo se manifiesta eso? No sé quién quiere iniciar, si seguimos con ese orden juiciosito desde... Bueno, sí, antes de contestar esta pregunta, yo quiero dar este poemita. Dice: pueblo que reniega de su origen y desconoce su historia en la actualidad, decía nuestro libertador Simón Bolívar, no pasa de ser una tribu fácil de conquistar. Sí, realmente Urabá es un pueblo, pueblo multicultural, pluricultural. Sabe que acá pues han venido diversas personas de diferentes partes. En la época de las bananeras, me refiero pues a las bananeras del consorcio Albingia alemán y más que todo pues las de Acandí. Sabe que eran manejadas las lanchas que venían por esa fruta, venían muchos centroamericanos y muchos isleños. Y fue en esa época, después de que finalizaron esas bananeras, debido pues al estallido de la Segunda Guerra Mundial, la primera, la del consorcio Albingia, pues finalizó debido al estallido de la primera. En estas de Acandí, más que todo debido pues debido a la segunda. Estos capitanes de esas lanchas, la Neta, la Marioneta, el Suez, el Corsario, que venían por la fruta, pues se quedaron acá. Acá incluso se casaron. Eso es muchas. Hablo pues de Aldeo Huítica, de Hamilton, el uno San Andresano, el otro de Providencia, Goodbye, también de estas islas, y así, es decir, muchos extranjeros. Con anterioridad habían llegado acá unos libaneses, los Yabur, los El Hach, Dahan, incluso acá tuvieron su familia. Y sí, realmente Urabá, y más que todo Turbo, pues ha sido un pueblo en donde ha llegado
mucha gente de afuera. Sabe que todo el comercio de Turbo inicialmente era a través del mar, con Cartagena. Pero después de que se construyó pues la carretera al mar, pues lógicamente ya todo ello es con el interior del país, Medellín. Entonces, toda esa cultura que nos han traído del interior del país y asociado pues con la cultura que traíamos acá de la costa atlántica. Entonces, debido a ello, realmente, este es un pueblo pluricultural. Quiero pueblo, pues, en todo Urabá, todos estos pueblos de Urabá, multicultural y demás. Gracias. Nimio, ¿cómo percibe usted? ¿Cómo percibe ese fenómeno de la multiculturalidad? Y usted que viene de Río Sucio. Bueno, yo creo que el génesis de esto de la multiculturalidad tiene su comienzo allá en la llegada de la empresa Fruteras de Sevilla en 1965, cuando empezaron a comprar la tierra, empezaron a trabajar, a hacer canales y a trabajar, a sembrar las plantaciones de banano. Fue donde empezó la gente de otras regiones a llegar aquí, a la región de Urabá, unos con su mano obrera, otros con la parte del comercio, y así fueron llegando uno tras uno y empezó a crecer la región. Allí tiene el génesis, esto de la multiculturalidad. Allí comenzó, entonces, creo que ese es el comienzo, ese es el génesis. Entonces vinieron gente de diferentes partes de la costa, vinieron del Guajiro, llegaron magdalenenses, vendrán atlanticenses, vendrán bolivarenses, cordobeses, sucreños y toda esa gente y del Chocó, pues creo que fue la mano de obra chocuana que levantó las bananeras de aquí, de la región de Urabá. Entonces todo el que llegaba aquí para las bananeras, hay trabajo para todo el mundo. Recuerdo que una persona venía a buscar trabajo y llegaba a una finca, se presentaba a buscar trabajo y le decía, sí hay trabajo, ¿usted de dónde viene? No, vengo de tal parte, necesito trabajar. Vea, coja esta orden, vaya donde el médico para que el médico lo examine y luego viene para trabajar. Y así comenzaba todo el mundo, a nadie le preguntaban por cédula, no le preguntaban por nada, sino que de una vez comenzaba a trabajar. Ese es el comienzo por el cual esta región es multicultural, gente de todas partes. Muchas gracias, Martín. Aquí ya Martín nos acaba de aclarar el concepto y su percepción. Miren, esto tiene mucha influencia la llegada de los poetas, los cordobeses a Urabá, con la empresa maderera, que hubo un mulato que arrasaron con toda la montaña. Entonces le abrieron paso al deforestar todos los capataces. La de Mary Boston se llamaba la empresa, 1883. Al tumbar toda la madera fina, cedro, robles, que se llevaron todo eso, la selva quedó despejada y los capataces se adueñaron del territorio y montaron las primeras ganaderías. Pero a la misma vez quedaron abiertos los caminos para los cordobeses ingresar a Urabá. Y vino toda esa gente. Después, con el boom bananero, llegaron los chocuanos a abrir los canales bananeros. Es una obra de ingeniería que yo la alabo mucho y en el cual me parece que el gremio bananero ha sido injusto en no reconocerles que 4.500 kilómetros fueron abiertos a punta de pico y pala. Un trabajo de la pala humana que llamaban la pala negra. Y eso es un reconocimiento que hay que hacerle a esta comunidad que llegó al Chocó. Los paisas llegamos de último a montar negocios. El paisa siempre llega con ojos abiertos, que puedo montar aquí. Y también toda esa cultura que llegó por el Caribe, por eso Turbo es más bolivarense que antioqueño, porque la cultura le llegó por el mar, no por la carretera al mar. Uno va a San Pedro y Urabá, San Juan, Arbolete, tienen incidencia monteriana, cordobesa, porque allá era donde mercaban, no con Medellín.
Cuando llega el boom bananero, aquí en el apartado me acuerdo que sonaba sino un disco música mexicana, de ahí el nombre del Parque La Marquina, pero traen la frontera al fracasar en Magdalena, tienen que importar de allá los capataces administradores que eran samarios, a enseñarle a los de aquí cómo se sembraba y cómo se cultivaba el banano. Y entre las mochilas de esta gente trajo el vallenato y desplazó de apartado de la música mexicana. Y en Copelón, son de tolerancia, no sonaba sino un rock que llamaba Averigual. Y lo acompañaron los bateristas. Entonces, toda esa amalgama de culturas que han llegado aquí han formado un crisol de culturas que, gracias a Dios, cuando a mí me preguntan cuál es la identidad de Urabá, simplemente yo digo la diversidad. Porque hay que empezar a moldear una identidad de Urabá. Cada uno que aporte algo y vamos a sacar una identidad. Qué interesante, Martín, la idea de la diversidad, la integración del territorio, incluso la biodiversidad que tenemos también acá, que es maravillosa, el tema de la naturaleza, que lo hemos querido tocar. Hoy vamos a hablar más que todo de los seres humanos que habitan el territorio. Ya me mencionaron ustedes unas puntaditas, estos son solo puntaditas porque estos temas son muy complejos, habría que tratar esto en 3-4 horas solamente quiénes fueron los que llegaron y cuándo y cómo fue, pero sí quiero devolverme un poquito para darle piso a lo que queremos, que son los pueblos naturales, y ya volvemos con la idea de Semaco que ya se mencionó. Recordemos que más o menos en 1515 llegan los primeros cimarrones con los españoles, es decir, ya podemos empezar a hablar de que aquí habían unos pueblos naturales, una cantidad de pueblos dueños de la tierra, entre comillas dueños de la tierra, porque la forma como ellos se relacionaban con la tierra es muy distinta como ahora nosotros nos relacionamos con ella, pero más o menos en 1515 ya empiezan después de la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, cuando 1501 aproximadamente, cuando ya, bueno, las exploraciones, sabemos que fueron exploraciones de Rodrigo Bastidas, posteriormente Vasco Núñez de Balboa, ya cuando el proceso de, digamos, de penetración que fue por Urabá, la fundación de varias poblaciones muy importantes, entonces podemos decir que ese inicio de multiculturalidad, a pesar de que aquí ya habían una cantidad de pueblos que se complementaban, que eran distintos, que tenían lenguas distintas, tenían, por ejemplo, formas de combatir distinto, unos combatían con flechas envenenadas, otros no, pero llegan entonces esos pueblos cimarrones, con los españoles que los traen como mano de obra también, pero como esclavos, y aquí habían unos pueblos naturales, y ya empezamos a encontrarnos con los españoles, los pueblos naturales indígenas y los cimarrones. Quisiéramos que ustedes, desde sus indagaciones, que nos cuenten así muy rápidamente algo sobre esos pueblos naturales, tanto de los pueblos, digo pueblos naturales, los pueblos que habitaban aquí, y también cómo van llegando los pueblos afrodescendientes, que pues ustedes ven que en Urabá es una representación muy grande desde el pensamiento, la cultura, la música, una forma de ser y de sentir, que sobre ese tema queremos después ampliarnos un poco más, porque queremos insistir en el tema de la integración cultural. Entonces, esos pueblos naturales, ¿ustedes cómo los percibieron? ¿Qué recuerdan? ¿Qué vale destacar? Nos devolvemos con Martín y llegamos a donde don Fernando. Cuando los españoles hicieron la masacre, la primera comunidad exterminada fueron los de la lengua cueva. Pero cuando el movimiento cimarrón también sale de Cartagena, llegan al Chocó y los mismos cimarrones esclavizan a los cuevas. Cuando uno mira el mapa del Chocó, toda la toponimia es indígena, termina en Do, Domingo Do, Jurado, todo lo que termina en Do es en Vera y lo que termina en Di es Cuna. Y los poquitos reductos de los cuevas también son esclavizados por los mismos indígenas Cuna. Entonces, ese movimiento se forma en todo Urabá, y llega el momento, hermano, en que se empieza la región del Darién a convertirse en un centro cultural. Porque es que aquí, en el orden cronológico, es primero los indígenas, después los españoles y por último los negros que estaban de África. Esa es como la cronología histórica de aquí. Esa riqueza, gracias a Dios, la tenemos en Urabá.
Y esa era una señora en Medellín del Instituto de Cultura, decía que Urabá no tenía cultura. Y le respete. Si algo tiene Urabá es cultura. Que no tengamos una identidad es una cosa, por cultura la que quiera. Le damos el ejemplo al que quiere. Pero cultura y tenemos. Tenemos todos los grupos étnicos allá para no aprender de ellos. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Nimio, ¿qué nos tienes para decir de estos pueblos naturales y de los cimarrones y de su llegada? Bueno, en cuanto a los pueblos indígenas, Pedro Mártir de Angleria, en sus crónicas, relata que en la primera frente que se entra en el mar, en cuyo trecho dijimos que tomó tierra Ojeda, hacia el ángulo a 9 millas, está el pueblo Caribana, o Caribaná, llamado Fuetequerabá, Fueteracá. A 3 millas de él cae el pueblo de Urabá, del cual se cree que tomó nombre todo el Golfo, porque en algún tiempo fue cabeza de reino. A 6 millas de ese pueblo está Feti, y a 9 millas de Feti, Cerema, a 12 millas de él, Sorache. Estos pueblos los encontraron los nuestros, llenos de gente. Esto en cuanto a los pueblos que había pues a la llegada de los españoles acá en la parte oriental del Golfo. Ya en la parte occidental, o sea en el Darién, pues que mencioné pues ahorita, el Darién, el pueblo Darién, mandado pues por Semaco, y donde se fundó realmente. Pero hubo otra cantidad de pueblos allá, en esa parte. El cacique dueño del territorio se llamaba Semaco. Semaco, después de vencer ya a los indígenas, Balboa fue un tipo muy ágil y empezó a buscar la amistad con ellos. Mentiras sobre verdades o mentiras de que los indígenas le contaban a Balboa. Surgió también una expedición al sur de la Antigua, donde tenía su sede, su base, donde hablamos de el tesoro de la diosa Dobaibe. Según era una indígena que tenía pues un caudal de recursos, porque los reyesuelos llevaban sus ofrendas y todo era en oro. Balboa formó su expedición y salió con Colmenares, era uno de los amigos que lo acompañaba, en busca de ese tesoro. Él lo ubica al sur de la Antigua, miren los nombres: Dabeiba, Abraiba, Dobaibe, todo eso lo buscamos nosotros en la parte sur. Entonces, ese es el aporte que yo puedo darles a ustedes, y en nombre de los otros caciques, ya Nando aquí hizo mención de ellos. Tenemos a Semaco entre esos personajes que Balboa tuvo como amigo. Está Panquíaco y Careta, Anayansi, que fue la amada de Bastonilles de Balboa, y que por ahí en la cárcel, en el penal de Quibdó, el nombre es Anayansi, como recordando la historia de esto acá. Entonces Balboa siguió sometiendo a los caciques que estaban en el área, pero nunca logró el objetivo. Tuvo encuentro con los naturales y finalmente regresó a Santa María de la Antigua del Darién, y poco después se hizo la expedición al Océano Pacífico, cuando descubrió en 1513 el Océano Pacífico. Esto no fue que él de por sí
llegó de una vez conociendo el territorio. No, el primero la alianza que hizo con los indígenas, lo llevaron allá al Océano Pacífico en el 1513. Ok. Sí, realmente Balboa pues bautizó como Mar del Sur. Ya fue mi tocayo Fernando de Magallanes. Al darle la vuelta al globo terráqueo, por primera vez, al pasar del Atlántico al Pacífico por el estrecho Magallanes, encontró de que el mar estaba quieto, estaba pacífico, y de allí fue que ya dio el nombre de Océano Pacífico. Pero Balboa, el primer nombre que le dio fue Mar del Sur, tal vez cuando él se montó a una lometa y divisó ese gran mar, seguramente lo vio que estaba al sur, ¿ya? Y por eso le dio el nombre de Mar del Sur. Bueno, en el año 92, Nimio, se me fue. En el año 92, para la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles, en Turbo conformamos algo así como una corporación, ¿ya? El de la idea, incluso fue aquí nuestro compañero que se alejó en este momentico, Nimio Pérez Mesa. Él contactó, pues, de los primeros que contactó fue a mi persona, a doña Digna Pérez, que era la coordinadora de extensión cultural del municipio, también Luis Vélez, incluso, es decir, allí invitamos a ciertas personalidades de los cimarrones, es decir, invitamos al doctor Mosquera de los cimarrones, quien vino de Bogotá y nos dictó pues una conferencia pues allá en el Castilla de Oro. También Abadio Green, quien ha sido presidente de la ONIC, Organización Nacional Indígena, y también de la OIA, Organización Indígena Antioquia. Allí Abadio Green nos hablaba cuando ya Juan de la Cosa obtuvo el cargo de alguacil mayor del Golfo de Urabá. Ya él llegó con 200 hombres a este golfo. Primero atacó la aldea de Urabá, acá al oriente del Golfo, luego la de el Darién, al occidente. Bueno, Abadio Green nos dice de que una comunidad indígena ubicada en las bocas del río Atrato estaba conmemorando la pubertad de una niña a los 15 años, y ellos vestidos lógicamente con lo mejor que tenían y dando a relucir pues sus bastoncitos de oro, sus argollas de oro y demás. Cuando llegó el alguacil mayor, el Golfo Urabá, Juan de la Cosa. Sí, Juan de la Cosa, y al ver pues tanta riqueza, ya no buscó la forma de hacer intercambios, tal como lo había hecho la primera expedición que estuvo acá, el fundador de la ciudad de Santa Marta. Ojeda. Bastidas. Bastidas, correcto, sí, Bastidas. Sabe que ellos hicieron intercambios allá en la parte occidental, intercambios de espejitos, anzuelitos, por el mucho oro que tenían. Pero entonces ya este alguacil mayor ya no buscó hacer esos intercambios, sino que ordenó la matanza, ya, matar indígenas de esa comunidad que estaba conmemorando esa pubertad de la niña, y para robarle pues su oro, ¿ya? Y es decir, ese fue en el pueblo Ticla,
según Abadio Green. Y ese fue el motivo por el cual los indígenas de esta parte oriental, cuando ya vino Ojeda, gobernador de la Nueva Andalucía, y fueron recibidos con flechas envenenadas. Con anterioridad, dice Abadio Green, que ellos no usaban esas flechas envenenadas. Que ese fue el motivo por el cual ellos, para defender su territorio, ya empezaron a usar esas flechas envenenadas. Muy O sea, que valioso ese es ese otro detalle. pueblo indígena, Ticla. Es muy valioso ese detalle porque es una versión contada precisamente por uno de los líderes indígenas. Generalmente somos son las investigaciones las que plantean eso, pero es la voz de la tradición oral de un pueblo indígena que habita este territorio, lo que usted nos está documentando. Ni Bueno, me quiere añadir algo para cerrar esta Haciendo un pregunta. poquitico de memoria, de acuerdo a lo que estamos hablando, en el año de 1990 al 92, yo hice un listado de las personas que conocía que manejaban la cultura de Turbo. Hice un listado más o menos de 20 personas y fui a Turbo y uno a uno fui dándole a conocer la inquietud que yo traía. Yo escuchaba mucho el despliegue publicitario que se le hacía a la conmemoración de los 500 años en Santo Domingo, el Faro de Colón, y eso me fue llenando la cabeza, y yo al dar... Manifiesto. Sí, al darme cuenta de que nosotros aquí fuimos la cuna, el génesis de la historia de América y Colombia, nosotros fuéramos a pasar desapercibidos ante esta efeméride. Entonces, presenté la lista, empezamos reuniéndonos. La primera persona a quien yo le comuniqué fue el colega, el amigo Hernando Kik Correa. Seguimos con Augusto Guardia Berrío, Carlos Santa Cruz, Lesbi Arena, una señora que hacía los reinados regionales de la región de Urabá, doña Dina Pérez de Chaverra, directora de la Casa de la Cultura, Magali Pacheco, que era jefe de asuntos indígenas, Abadios Stole, un indígena de Caimán Nuevo, la comunidad. Teníamos Manuel Ignacio Moreno Martínez, tenía la profesora Tomasa, y se fueron sumando un poco más de personas y empezamos a hacer un grupo. La señora Lesbi Arena tenía una pequeña oficina y allí nos permitió hacer las primeras reuniones, pero ya fue creciendo y tuvimos que buscar un sitio más amplio. Fue cuando la señora directora de la Casa de la Cultura se comprometió con nosotros a que las reuniones debían ser allá, doña Dina Pérez de Chaverra. De allí hablamos de conformar una junta, un comité. Empezamos como comité. Y en paz descanse, una de las propuestas que presentó el don Tomás Corpas Díaz fue que no llamáramos comité, que llamáramos corporación. Y el nombre que le pusimos fue Corporación de las Dos Culturas, porque fue el indígena y el negro los que fueron sometidos bajo el rigor de la esclavización. Entonces llamamos las dos culturas. Con eso nos identificamos y empezamos a trabajar. Teníamos muchas propuestas que hacer. Una de ellas fue escribir la monografía del municipio que lideró el amigo Fernando Kip. Don Luis Vélez lideró el Museo Hombre del Darién. Daflis, que es hoy diputado de la Asamblea de Antioquia, les tocó liderar lo de la universidad. La universidad para Urabá. Bueno, y seguimos trabajando hasta que el Museo del Hombre del Darién fue don Luis Vélez. Fue el que lideró el Museo del Hombre del Darién. ¿Ese museo dónde está? ¿Te Sí, recuerda, no es cierto? Ya no está. Totalmente Pero desapareció. Una iniciativa que hay que recuperar de ese museo, ¿verdad? Hay que recuperar esa iniciativa de un museo. Urabá no lo tiene, con toda la historia que tenemos, ¿no? Sí, entonces por allí comenzamos y fuimos un año antes de la conmemoración, fuimos con el alcalde de turno, se llamaba César Corrales Cortés, fuimos con el capitán de la policía y fuimos otros más. Fuimos al sitio de Santa María de la Antigua, al Darín, a hacer el reconocimiento. Allá llegamos y bueno, y retornamos por el municipio de Unguía, nos reunimos con el personal. Ya poco después nos regalaron unas piezas. Don Luis, como era el interesado en eso, él hizo la colección y ahí con eso comenzó el Museo Hombre del Darién. Bueno, y esto que estamos haciendo hoy tiene relación con lo que estaban programando. Un manifiesto dice así: Urabá,
cuna y corazón de la historia en el Nuevo Mundo. Rescatar del olvido nuestra auténtica identidad étnica, histórica y cultural es revivir y escribir un nuevo y verdadero capítulo en la historia de nuestros pueblos. Sirva este efeméride para reflexionar acerca de nuestra procedencia y origen, escribir y difundir la verdadera historia del pueblo americano, conformar una sociedad más justa, basada en los principios de respeto e igualdad, participación y convivencia, sin distingo de prejuicios sociales, raciales, económicos, políticos o religiosos. La Corporación Reencuentro de las Dos Culturas exige a las distintas esferas del gobierno y de la ciudadanía en general tomar plena conciencia de lo que para nuestra historia significan 500 años de olvido y abandono que pesan sobre nuestro territorio. América, 500 años. Muy bien, muy bien. Vamos recuperando voces. Vamos rápidamente, Martín, para pasar a la Sí, siguiente lo pregunta. Lo que pasó con el museo, me contó del propio don Luis, fue que trajo una antropóloga a la Universidad de Antioquia y empezó a vender las piezas del museo. Don Luis aportó más de 3.000 piezas que le tenía ahí en el bar del el Molino. Yo estuve ahí Y en un bar. Marta llamaba a la antropóloga y empezó a vender las piezas. Entonces don Luis se fue para la Universidad de Antioquia, Medellín, y más bien las entregó en comodato. Claro, Pero no. ahí fue que murió el museo. Hay que Tene- recuperarlo. tenemos que seguir impulsando desde acá, así como queremos generar un diálogo sobre lo que implica ser de Urabá, recuperar un museo porque hay piezas muy lindas. Antes de la siguiente... bueno, don Perdón, Fernando, una hablando de anotación museo. corta. Bueno, sí, en Turbo, la Casa de la Cultura ya tiene otro museo, el Museo Comunitario de la Casa de la Cultura. Yo he venido insistiendo de que debe llevar el nombre de don Luis Vélez, Ojalá. ya que fue don Luis quien realmente organizó. No fue el de la idea, porque ya se venía recogiendo desde hace, póngale unos 8 años, algunas piezas, incluso a mí me tocó. Pero la organización de este nuevo museo realmente también ha sido o fue don Luis Vélez. Ya. Y por eso debe llevar su nombre. Claro Pero que él dentro de la corporación, él fue que lideró ese proceso, él venía coleccionando todas sus piezas y cuando se llegó que conformamos la Corporación de las Dos Culturas, él era el vicepresidente sí, claro de que la sí. corporación y fuimos a un guía y ya le regalaron también unas piezas arqueológicas que hacían parte del Museo Hombre del Darién. Claro. Antes de continuar, bueno, y también recordar que en Necoclí tiene unas propuestas muy interesantes de museo. Allá en San Sebastián, en la vereda, están haciendo unas iniciativas unos jóvenes que me parece muy importante y que yo insisto, cómo articular todo el territorio, cómo recoger todo eso y bueno, y dónde lo obtenemos, cómo lo hacemos, pero eso hay que pensarlo, un museo que recoja todos esos elementos históricos y que nadie llegue a venderlos. Antes de darle continuidad a la siguiente pregunta, yo quiero recordar un pueblo que me llamó mucho la atención, Martín de eso ha hablado, yo creo que ustedes lo deben conocer también, y eran los guazuzúes, lo cita Luis Fernando en su libro sobre Urabá, sobre la población de Urabá, el poblamiento de Urabá, dice los guazuzúes, y tiene un encanto, y es que era un pueblo arborícola, que vivían, y ubica a Río Sucio en ese entonces, que eran unos pueblos que tenían sus casas en los árboles elevados. Hay una idea que me parece muy interesante, muy de ensueño, y antes de darle continuidad a eso, entonces ese pueblo de los guazuzúes, quiero recordar que hemos hablado de grandes grupos, pero esos grandes grupos que han sido calificados como 5 grandes grupos, los Cueva, los Urabae, los Cuna, los Chocoes, incluso los Catíos, tenían cacicazgos, solamente los Cueva tenían 89 cacicazgos, o sea que era una cantidad de pueblos dispersos y diversos que se unían alrededor de, como les decía, a través de una lengua común, de unas prácticas, entonces son como esos grandes grupos, pero esos grandes grupos que acabo de mencionar tenían a su vez una cantidad de pueblos y esos pueblos a su vez tenían una cantidad de líderes caciques, que hemos mencionado algunos, pero podemos hablar, si habían 89 cacicazgos, pudiéramos hablar de cientos de líderes indígenas que habrá que evocar, así como hay que recordar algunos de estos líderes cimarrones muy importantes y como habrá que recordar también algunos líderes antioqueños que han llegado aquí como el que lideró la carretera al mar, que se ha ganado, digamos, don Gonzalo Mejía, un hombre muy desinteresado por el poder y más por hacer historia.
Voy a pasar entonces inmediatamente a una pregunta que tiene que ver con los símbolos de Urabá. Ahorita hablábamos, ¿no es cierto? Al interior de Antioquia hay una cantidad de símbolos de comidas, de platos ya muy claramente definidos en la costa, así que más, en el Amazonas, en la Guajira, pero ¿qué pasa en Urabá, Darién? ¿Qué símbolos están surgiendo? Y cuando hablo de símbolo, hablo de aquello que nos reúne, que nos hace sentirnos parte como de un origen, de un principio y que nos da como coordenadas para un horizonte compartido. ¿Será que en Urabá, entonces, yo quisiera que ustedes desde su reflexión, qué símbolos ven y también si hay algunos personajes históricos que amerite evocarlos y recordarlos? Desde ya podemos decir que don Luis, que murió de 92 años, se dedicó más de 50, 60 años a la recuperación de la historia, pudiera ser uno de esos símbolos de este territorio. Entonces quiero que piensen ustedes, símbolos, pueden ser objetos. Yo he planteado la tagua como un símbolo de Urabá, de resistencia, de elegancia, ¿no es cierto?, de soberanía. No sé ustedes si tienen algún símbolo que crean y si también un personaje simbólico. ¿Quién quisiera iniciar? Martín está que se habla. Vamos con... No, yo creo que hay un lugar en Turbo que afortunadamente la Armada Nacional está ahí. Pero es un símbolo porque era el mejor hotel que había yo creo que en todo este territorio de Medellín para acá, el Hotel de Turismo de Llamada, ¿cierto? Sí. Ahí estuvo el príncipe de Estocolmo, estuvo Roja Pinilla cuando vino a inaugurar la carretera al mar. Yo fui a tomarle una fotografía, pero un teniente no me dejó. Es que nosotros estamos, es que yo no voy a tomar fotos a usted, teniente, yo voy a tomarle fotos al edificio. A tomarle fotos, que esto fue un referente histórico de Urabá. Es una belleza de hotel con meseros uniformados y todo. ¿Cómo se llamaba el Hotel Martín? ¿No? Hotel de Turismo de Urabá. Ah, Hotel de Turismo de Urabá. No existe en este momento, no quedan vestigios. Ahí está el edificio, pues está la Armada ahí. Ah. Y símbolos así como para recuperar, yo estoy de acuerdo con la tagua, pero de pronto el Ocamá. Es un lo que tienes ahí. En Vera. Pero era afortunadamente los indígenas, como que no lo ponen, esto era un símbolo de clase social. La Ocama. Ocamá. Ocamá. Para los indígenas, cuna es la mola, que traduce blusa, también la comercializaron. Sería como estos símbolos. Por eso nosotros en Colombia nos tratan como indígenas en Europa, porque todos los símbolos que sale de Colombia es indígena. A ver, cree que no. ¿Cierto? Tenemos que buscar, ¿verdad?, un plato típico para turismo, no lo tenemos. Entonces ahí es como coger qué aporta el chocuano a ese plato, porque lo único que nos unifica es el arroz. Si le ponemos pescado, es comida caribeña ya. Le ponemos frijoles y arepa y mazamorra, antioqueña. Cada etnia ponerle algunos a ese plato. Entonces, empezar por ahí y buscar un traje típico que tampoco lo tenemos. Bueno, Martín, quiero decirte, la economía del municipio de Resucio es la agricultura y como tal se cultivan el arroz, el maíz, el plátano, la malanga, que por aquí tampoco... ¿Qué es la malanga? Sí, bueno, eso. ¿Qué es la malanga, Nimio? Es un ñame. Ah, un tipo de ñame. Ñame, sí, un tipo de ñame, bonito, sí. Y hay otra variedad de plátano que llamamos nosotros primitivo, el manzano, y todo tampoco lo he visto por aquí. Allá se cultiva, la agricultura es la base de la economía de nuestro municipio, Martín, y por eso ya comemos todo esto que usted está diciendo, y fuera de Río Sucio, al que vaya se le entrega, se le sirve el plato típico de nosotros es el tapao. ¿El tapao? El tapao. ¿Qué trae ese tapao, niño? El tapao es un bocachico o 2 bocachicos, de acuerdo, sí, con 2 días de sal, con 2 días de sol, salado. Entonces, se cocina, el nombre lo dice, tapao, se cocinan, se ponen los plátanos a hervir, después que ya esté hirviendo, entonces se coloca el pescado sobre los plátanos, y eso huele también sabroso y no le da ganas de tomarse eso. Sí, ese es el tapao, y se emplea mucho en las parrandas. La gente cuando va acá, el que es de allá y el que no es, también come su tapao. ¿Y qué se bebe en la parranda? Y es muy bueno, sí, es muy apetecido en las parrandas. Y sirve como... Pero no se bebe biche.
¿O qué El se biche bebe? también se toma por allá, el biche, pero no es el biche es una bebida fermentada de caña. Entonces, todo eso existe en nuestro medio, ya no, porque la situación de violencia y todo, la gente abandonó el campo, lo hicieron salir y todo eso se ha ido perdiendo. Pero hay mucho que contar. Bueno, yo estoy callado, no, casi uno a medida que vamos avanzando, uno va recordando cosas, pero así rápido uno no puede. Ya tiene uno que prepararse mejor para estar No en se otra preocupe. mesa, en otra mesa. Pero No se preocupe que vamos muy bien y que este es un inicio. Don Fernando quería decirnos algo sobre lo simbólico, sobre los... Bueno, sí, en cuanto a mitos y leyendas, sí, mitos, pues ya lo tocamos, el Dovaibe, el tesoro del Dovaibe, ese es realmente un mito. Sí. Eso, el primero que de los españoles que estuvo en busca pues, de ese mito fue Vasco Núñez de Balboa. Inicialmente subió por el río Ese sería León. el inicio del Dorado, ¿no es cierto? Es decir, el dorado pues lo llamaban al interior, pero más bien fue el primer dorado de América, el Dovaibe o Dabaiba. Sí, es decir, los cronistas españoles habían puesto algunos, escribían, por ejemplo, Herrera, ya que era Dovaibe, otro pues como Dabaibe. Bueno, sí, ya de eso pues se explicó acá. Ese es un mito. En cuanto a leyenda, pues también don Eusebio Campillo Viera, el rey de la Tagua, aquí, es una cantidad de comentarios. Son muchísimas las anécdotas que hay sobre don Eusebio Campillo Viera. Pues yo he considerado más bien como principal personaje de Turbo y Urabá a don Gonzalo Mejía. Es en mi concepto el principal personaje de toda esta región. En Turbo, don Francisco Valderrama, una persona pues medida que le dio tierras a Turbo para construcción de la unidad deportiva. El hospital lleva su nombre porque él fue el que donó los terrenos y así, podría decir pues en cuanto a esos personajes. Fernando, yo creo que también Eusebio Campillo Vieira, el rey de la Tagua, a pesar de lo que se dice de él, me parece que era un personaje que es merecedor de esa historia. Fue concejal de Turbo 12 años y en Turbo no se movía una hoja sin permiso de Eusebio Campillo. No respetaba sino dos paisas, a don Gonzalo Mejía y a mi papá que fue arriero de él. De resto le tenía un miedo a los paisas que le iban a quitar el poder político y social. Hay muchas leyendas que tenía pacto con el diablo. Todo el que tiene plata le acomoda lo del diablo. Claro, claro. Ahí como a Jaime Ortiz. Sí, a Jaime aquí, a don Jaime el Claro, Barrio claro. Ortiz. El perro negro. El perro negro. Yo conocí a un Pacho Valderrama, un líder bravo, filantrópico, hizo el colegio más grande, el líder más grande del país a punta empanada. El liceo este que queda ahí, 30.000 metros cuadrados. Nosotros le ayudamos a hacer los avisos y él mismo entechaba, porque nadie le quiso colaborar. Y para el día casi de la inauguración llegó un vendaval y le quebró casi 200 tejas. El hombre, sin ser conservador, la mujer era conservadora, le ayudó a conseguir unas tejas con Belisario Betancur, el presidente. Al otro día llegó un avión con las tejas. Entonces puso la gente de él a votar por Belisario. Y empezaron a atacarlo a él. Tan es así que le asesinaron hasta un hermano. Pero lo que entregó el beneficio de Turbo. Ya, lo que entregó un Pacho Valderrama a Turbo, ojalá lo hiciera cualquier político de este país, porque entregó más de unidad deportiva, el hospital, iba a ser la Universidad de Medellín, mejor dicho así, y el Consejo lo declaró persona no grata. Es lo que uno no entiende.
este es un tema, como les digo, para seguirlo ampliando, hay muchos símbolos. Alguien por aquí me decía, y la madera de Urabá, ¿y qué papel representa? ¿Qué hay simbólico allí? Yo que vengo pensando en el tema del cativo, pero sobre eso, pues, y Río Sucio, que tiene tanta historia maderera, la explotación ha sido terrible, descomunal. Bueno, en cuanto a la madera, es una de las bases económicas también del municipio, porque hay especies que aún no se conocen, porque la diversidad de nosotros es bastante grande, a pesar de que las empresas madereras nos quitaron un poco, todavía tenemos recursos maderables que hoy, con la protección del medio ambiente, se ha ido calmando un poco la deforestación. Entonces, mirar 5.000, 3.000 vigas de las diferentes especies rodando hacia el Golfo de Urabá para que un buque la cogiera y se la llevara, eso era para nosotros nada, simplemente uno se gozaba viendo los remolcadores, jalándolas para llevarlas hasta el Golfo de Urabá, donde la recibían los buques. En Río Sucio hubo como 5 empresas madereras, exportadoras de madera. Ahí tenemos una muy famosa, Maderas del Darién, Maderas de Urabá, Madiza, Madurez, Maderas del Atrato, Maderas de Río Sucio. Todas esas empresas estuvieron asientos en la cabecera municipal. En la cuestión del cativo, sí, en cuanto a la cuestión del cativo, fue la preespecie primera en explotar y un centro de acopio que lo llamaban Punta Riel. Allá ellos tenían hasta aeropuerto, tenían todo y eso movía la economía del municipio. Allá todo el mundo vivía accionando, vivía moviéndose, no vivía con los brazos cruzados como hoy. La gente está en el pueblo mirando a ver qué va a hacer para conseguir el pan para comer. La agricultura era abundante, el plátano, el maíz, la madera, los animales, el cerdo, la gallina, todo eso salía del río Salaquín, el río Truandó, que son los ríos que hacen parte de la dieta alimenticia de Río Sucio, que son la arteria económica del municipio. Y así un poco de especies. Río Sucio tiene recursos, pero igual como que no tuviera. El tema de los ríos también sería otro tema, porque es otro símbolo, los caminos de agua de Urabá que se están disminuyendo. Es que ese tema lo tenemos que ampliar, porque usted me habla de las maderas, pero ¿qué quedó? Esas empresas, bueno, obtuvieron sus réditos pero ¿qué nos quedó del bosque? Por eso, la deforestación, eso es lo que nos quedó a nosotros. Y hoy, pues, ese fue el acabose de eso, los ríos obstruidos. Su caudal está obstruido, claro, y no hay por dónde pasar una embarcación. Esto me va a llevar a la siguiente pregunta para que haya una intervención y vayamos cerrando. Vamos cerrando. Me va a llevar a la... Don Fernando, ¿quiere decirnos algo así cortico? Sí, en relación con las empresas madereras. No sé si lo de Maderas del Atrato, una de las primeras, ¿ya? Bueno, en uno de estos barcos madereros, allí fue donde nació la idea del primer sindicato de la región de Urabá. Sindicato de Embarcadores y Braceros de Urabá, Sindebras, ¿ya? Dirigido pues por don Manuel Morales Banguera. Él tuvo ese día. Allá vino y invitó pues a sus compañeros a que se reunieran en la proa de ese barco y allí nació esa idea. Eso fue más o menos en el año 1958. Excelente. Ese fue el primer sindicato de acá. Bueno. Vamos a cerrar para que haya una intervención cortica. Yo sí quiero la ultimita, y es pensando en este Urabá de hoy, y yo creo que ya el tema está puntualizado. Este Urabá con sus pueblos naturales, con su historia, con sus ríos. Ya Urabá no es la tierra del irás y no volverás. Ya tenemos muy claro que no es tierra de castigo. Aquí ya la gente nace, se quiere quedar, todo el mundo quiere pasar por acá, que los mostremos, la gente de Bogotá, de Medellín, que los invitemos a que reconozcan esto, este lindo, maravilloso territorio por su historia, por su naturaleza y por su gente. Mi pregunta es para cerrar, ¿para dónde vamos en este momento? ¿Qué hay? ¿Qué nos queda? ¿Hacia dónde podrá dirigirse
si hablamos de una verdadera integración regional, territorial, si hablamos del bosque, de las maderas, de los ríos, de los animales, eso que se llama progreso, desarrollo, no sé, y un desarrollo sin historia, sin memoria, ¿ustedes qué piensan al respecto? Para cerrar ya en algunas preguntas finales, ¿hacia dónde vamos? Además, con unas oportunidades de turismo espectaculares, ahora que digamos se está replanteando el tema de la violencia para nuestra fortuna. Entonces, ¿hacia dónde vamos ustedes como historiadores, como personas preocupados por la memoria? ¿Hacia dónde cree que Urabá Darién se debe dirigir? A ver, yo trato de ser optimista y quiero mucho a Urabá, pero le veo desafortunadamente un futuro muy oscuro, llamémoslo así. Ayer participamos en el foro de los puertos, turismo, 3 puertos, y nunca tocamos el tema del agua. El agua en Urabá se está acabando. El paisaje de Urabá comienza a cambiar con los puertos y la cultura empieza a cambiar. El mar se va a contaminar con esos aceites de los barcos. La deforestación va a aumentar para hacer bodegas y chimeneas que vienen empresas para acá a montar sus factorías. ¿Cómo quisiéramos ver un Urabá reforestado, bien bonito, aguas cristalinas, todo, avistamiento de animales? Pero veo, vuelvo y repito, ojalá no pase eso, pero veo el futuro muy oscuro para Urabá, en ese sentido. Ya están explotando unas minas de carbón en Serranía de Avive, y ahí es donde nacen 18 ríos de Urabá, los que abastecen los acueductos de la región. Van a explotar unas minas de coltán, y cuando toquen a Serranía, se acabó el agua. Habían unas propuestas de una universidad, ¿qué vamos a hacer con la fuente del agua? Había 3 propuestas. Una, desalinizar el Golfo de Urabá para los acueductos regionales. 2, a través de tuberías submarinas traer el agua desde el río Atrato. Y la tercera serían los pozos subterráneos a 300 y 400 metros, pero ya los acuíferos no dan abasto. Me preguntaron en estos días quién han sido los culpables del problema de acabose de los ríos. El gremio bananero tiene mucha culpa en lo que está pasando con los ríos de Urabá. Los contaminaron. Yo desvelado veía lavar ustedes de Sevilla los tanques de veneno en las cabeceras de los ríos Río Grande y Apartador. Ese veneno, esos tanques los llevan allá a lavar. Tiraban los desechos al agua. Usted pasa por cualquier río de esto y encuentra bolsas de plástico colgadas en las ramas de las orillas de los árboles. El consumo de agua en los tanques de lavado, lave y bote y llene. Hoy hay riegos bananeros. Acabaron con el castigo para las estivas. Entonces, yo creo que si alguien tiene que ver, y para comer mal, estamos sembrando teca, que es un secante de la cuenca. Yo le he dicho a corporadas, reforestemos con rastrojo, porque rastrojo jamás se lo van a llevar, pero si sembramos roble, cedro o guayacán ahí, algún día se lo llevan. Y para colmo, sembrando teca a las orillas. San José y Apartado en este momento tienen más madera que el Guafi. Los arrumes de madera en la carretera, como el Guafi. Y están tomando madera nativa por sembrar teca a la orilla del río. Ya el río Apartado es una letrina pasando por la mitad del casco urbano. Y así está Turbo, así está Río Grande, así está Carepa. Estamos en una campaña como el patrimonio tratando de darle la cara al río Apartado. Eso va a demorar, pero estamos por lo menos empezando una campaña ya. Ojalá tengamos conciencia ambiental y salvemos a Urabá de lo que se va a venir. Gracias. Valiosísimo tu aporte al respecto. Sí, muy importante ese Bueno, aporte de, Sí, de- con de una visión Martín. Yo política, quiero claro. mostrarles y decirles por qué el nombre de la obra que voy a presentarles. Monografía. No, esta es una monografía. Este titula Río Sucio Chocó, en el contexto nacional e internacional. ¿Por qué el nombre de la obra? Porque por nuestro municipio pasa
todos los megaproyectos más grandes del Estado colombiano de llegarse a construir. Ustedes han oído hablar del canal Atrato-Truandó. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la parte más profunda del río Truandó, el río Truandó desemboca a Río Sucio frente a la cabecera municipal, y de allí hacia el Golfo era la parte más profunda, tenía hasta 30 metros de profundidad, por ahí no se varaba ningún buque. Entonces se llama así en el contexto nacional e internacional porque todos esos proyectos que están aquí inmersos en este libro se atraviesan el área geográfica del municipio de Río Sucio. Hablamos de el canal Atrato-Truandó, la Panamericana, Ruta Norte, Tapón del Darién, del PTI, Puente Terrestre Interoceánico, hablamos de la frontera Colombo-Panameña y el Parque Natural Nacional Los Catíos, que es Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad. Por este otro lado mostramos el ave insignia del Parque Natural Los Catíos, que es Patrimonio de la Humanidad. Por eso se llama Río Sucio en el contexto nacional e internacional, porque aquí todos estos proyectos tienen su reseña histórica. Y lo traje para el que lo quiera adquirir, todavía tengo unas copias por allí, y traje para entregárselos aquí al amigo. Ok, entonces por ahí tengo unas copias y la persona que desea adquirirlo, pues con mucho gusto yo se lo hago entregar. Nimio, gracias por su Bueno, libro, me perdón. honra, para que don Fernando nos En aporte relación algo. con la pregunta anterior, o esta última pregunta. Sí, claro. Sí, hay algo en nuestra región que está sin explotar y es sobre esos bellos, hermosos ecosistemas que tiene nuestro Golfo, el ecosistema manglar, el delta del Atrato, ese turismo ecológico. Eso es algo que está sin explotar pues acá. El turismo bananero y platanero, pues tal como lo hacen allá en el interior del país, con el turismo cafetero, pues nosotros acá vamos a hacerlo. Es decir, Usted le ve a son eso los futuro, turismos. ¿no es cierto? Se le ve futuro Claro, al lógico, turismo lógico. por todo lo que tenemos. Acompañado de un turismo que cuente la historia, los relatos de la comunidad, ¿no es cierto? Porque nos preocuparía un turismo que venga con multinacionales, un turismo comunitario donde la gente se beneficie. Eso tiene sentido, ¿no es cierto? Lógico, lógico. Sí, hay que tener en cuenta de que la historia de Urabá, del Urabá Darién, es la más antigua, no solo del departamento de Antioquia, sino de Colombia, y una de las más antiguas de América. Sí. Entonces, esto es algo pues que hay que aprovechar. Hay mucho por investigar. Claro que sí. Nimio nos de quiere la decir algo historia. más, ¿no es cierto? Sí, Para yo cerrar y abrir. quiero mostrarles algo más, eso es otro de mis trabajos, los tengo inéditos. Aquí yo estoy mostrando, hablamos de los personajes. Río Sí. Sucio es uno de los municipios que más personajes a nivel cultural ha tenido. Hace mes y medio o un mes aproximadamente falleció una de las personas más grandes, digo yo más grandes en conocimiento, nacido en el municipio de Río Sucio. Él era un físico nuclear, nacido en el municipio de Río Sucio, y es bueno que lo tengamos en cuenta porque es uno de los personajes de aquí de la región, y detrás de él hay otra cantidad de personajes. Este trabajo lo estoy realizando, lo estoy terminando, como para que la gente conozca mi municipio principalmente, que todos conozcan quién es Río Sucio. Río Sucio no es cualquier pueblo por allí, no. Río Sucio es un pueblo que tiene y aporta grande. Tuvimos un senador, ustedes lo conocen, Evelyn Andrade Casamá, el autor del movimiento Maíz político. Él es indígena del río Salaquí, allí nació. Tenemos personas, tenemos pilotos, tenemos militares de alto rango, coroneles, tenemos tenientes en el ejército. Vamos a tener Es que mucho. hacer una Entonces expedición. hay mucho que mostrar todavía no he hablado y yo quiero eso, exactamente la oportunidad para hablar. Estaba callado porque estaba como recordando
lo que nos toca decir. Con certeza, don Nimio, lo vamos a traer a usted para que específicamente nos cuente más del municipio. Pero Con yo espero certeza. tener este listo porque es un pendón que tiene 1,50, donde aparecen todos y cada quien con su título, su profesión como académico. Tengo otro pendón donde están todos los artistas, otro donde están todos los deportistas, otro donde están todos los líderes comunitarios, Bueno, excelente. nacidos allí, desde curanderos, médicos, y hay de todas las profesiones. Además, yo quisiera que nos invitara a ir a Río Sucio, a conocerlo, a estar allá, que hagamos una expedición desde apartado a Río Sucio. Allá usted va a comer tapado, no le vamos a brindar más nada. Camaya, Con tómese biche- su trago de biche. biche tapado. eso Aunque está- yo no lo he tomado. Y si no, que lo diga a Willington. Willington está callado y no ha dicho nada. Ese Queremos tiene escuchar a colección de Willington. biche. Queremos escuchar a Willington. Bueno, algunas preguntitas, pero yo quiero antes de las preguntas un aplauso para los compañeros, para este esfuerzo, para esta sensibilidad, para el conocimiento que ellos nos están entregando y que alguna preguntita, y como les digo yo a ellos, que nos tengan paciencia porque los vamos a volver a invitar a hacer ya charlas más. Este es el ciclo, el primer ciclo que se está cerrando de Urabá Darién. Fueron 4 conferencias. Ahora vamos a abrir un segundo ciclo y vamos a ir integrando gente de otros municipios y con certeza los vamos a tener a ellos a que específicamente nos hablen de un tema puntual, con 1 horita y media, como les decía yo a ellos ahora con un poquito de ansiedad, que era cortico porque también estamos haciendo un ejercicio de grabación. Entonces está pendiente eso. ¿Alguna pregunta? No sé si Willy quiere hacer alguna anotación, por allí tenemos 2, 1, 2. Marjorie, primero las mujeres, las damas. Mar. Es hacer una precisión, hablaban de los museos, y todos nosotros si no han ido, es una visita obligada al museo que hay en Santa María la Antigua. Es un trabajo riguroso, bellísimo, es un lugar emblemático donde está la historia de Santa María la Antigua y ha hecho un trabajo, ha aportado mucho todos los investigadores y bibliotecólogos y mucha etnografía y muchas piezas muy valiosas sobre la historia de Urabá. Entonces, ese sí es un lugar recoge la historia y físicamente está dotado con toda la tecnología de un gran museo. Entonces, los que no lo conocen, la diócesis cada año celebra y se van más o menos 20 pangas, más de 500 personas vamos a esa romería, pero eso es una romería pues que involucra también la religión y no todo el mundo pues tiene la misma religión, pero sino ir allá y conocer el museo. Entonces, para los que no lo conocen, que supieran que hay esa joya histórica y emblemática de Urabá. Pues quería hacer esa precisión, porque a veces no conocemos nuestras riquezas. Mira, y de hecho aquí tenemos a la gente de turismo, de turismo, y qué rico organizar una expedición para Santa María y ojalá guiados por, imagínense que lo podamos hacer, una expedición a Santa María de la Antigua, ahora que antes de la pandemia se había acabado de inaugurar como parque, tiene un nombre específico, es de los últimos, digamos, logros y conquista de todo este proceso político para tener espacios culturales. Marjorie estuvo allá, entonces qué rico que fuéramos, Willy, no sé, imagínense hacer una expedición a Río Sucio y otra a Santa María la Antigua. ¿Cómo les parece? ¡Vamos! Bueno, para terminar, en un folleto, el primero que escribí sobre el municipio de Unguía, tengo una reflexión que dice: reconstruir a Santa María la Antigua del Darién es rescatar una historia y una cultura milenaria, es volver a vivir. Nimio Pérez Mesa. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación tan especial, y a los señores del panel también les cuento pues que estoy muy motivado con esta charla que nos han dado hoy, porque es como más bien poquito lo que sabemos de nuestra propia historia. Leyendo, Oscar, uno de los libros suyos me encontré un apunte importante, y es que nosotros casi todos hemos estado en contacto con la cultura que se ha formado en la zona alrededor del banano hace como 60 años.
Me pareció que en tu libro decía que esta zona vivió más años de la tagua que del banano, ¿cierto? Entonces, me gustaría que los señores panelistas, si está dentro de su alcance, así de manera sucinta, nos hablaran un poquito del tema de la vivencia de Urabá y la tagua. Listo. Y dos, pues que lo acabaron también de decir ustedes, el año entrante se conmemoran los 30 años de los 500 años del descubrimiento, ¿cierto? Entonces, eso, octubre está encima, y podía ser que de alguna manera se hablara de esos 30 años y nos hiciéramos esa expedición allá no sé, a rendir un homenaje a la primera población que tuvo América, ¿cierto? Me encanta esa idea. La primera, antes de cualquier intervención, recuerden que mencionamos a Eusebio Campillo como alguien muy relevante, que era el rey de la tagua. No en vano pues se habla de eso. Y me alegra mucho pensar que vamos a seguir con estos ejercicios y que además vamos a hablar de expedición. Mirarnos, leernos, pero también viajar por el territorio. No sé si quieren hacer alguna anotación muy rápida sobre el tema de la tagua, por su importancia histórica. Sí, muy rápida, si tienen algo para añadir, pero ya hablamos del rey de la tagua, un personaje tan importante que marcó la región y el territorio. Sí, la primera explotación, la primera industria que hubo acá en la región fue la extracción del caucho negro. Después del caucho negro, pues, llegó la tagua. Saben que la tagua es una palma que da un fruto del tamaño un poco más grande que un huevo de gallina. Cuando está tierno, pues es hasta blandito, comestible, pero luego que madura se pone duro como el marfil. Y en estas selvas, es decir, la gente se adentraba a buscar, a la recolección de la tagua. Incluso inicialmente se trajeron cantidades de bolivarenses, personas a las cuales le entregaban un dinero de avance que se lo dejaban a sus familiares, y por ello tomaron el nombre de los avanzados bolivarenses. Estos avanzados bolivarenses realmente fueron los fundadores de todos estos pueblos ubicados en los afluentes del río León. Llámese Micuro, que desapareció, fue incendiado en la época de la violencia, llámese Apartadó, llámese Churidó, Chigorodó, en fin. Claro. Pero fue Es- mucho tiempo, no fueron, y la pregunta es porque el planteamiento mío es que no fueron 20, 30 años, sino que fueron incluso más de 100 años de la recolección de la tagua, es lo que yo vengo Sí, planteando. realmente, es decir, es que eso, la recolección de la tagua, eso empezó más o menos casi a mediados del siglo XIX y vino a finalizar más o menos Al pasado siguiente siglo. mediados del siglo XX. Excelente, no, muy bien, ahí vamos con la anotación, ya estamos sobre el tiempo, pero miren qué grato. Juan Mares quería intervenir, no sé si había otra preguntita, si Willy quiere anotar algo que nos tiene algo para decirnos muy valioso. Juan. A ver, buenas noches. No, yo quería simplemente hacer un par de comentarios. Cuando él nos habla del tapao, yo evoco ahí mismo algo que es lo mismo, solo que se hace con pescado salado o con carne salada. Para el Sinú, que fue donde me crié de niño, se le llama viuda. Y la viuda, abajo se pone el plátano, que en ciertos lugares allá le dicen chirinete. Arriba se pone el ñame y más arriba se pone la yuca. Luego si hay auyama, le ponen auyama enseguida de la yuca. Y si no hay auyama, simplemente le ponen el pescado o la carne. Eso es lo que llaman viuda, lo que ustedes llaman tapao. El tapao para nosotros allá era una torta de maíz blandito. Le llamábamos tapao, que es, se tira sobre la paila el maíz molido y aliñado con cebolla, ajo, todos los condimentos, sal al gusto,
y se tapaba arriba con una tartana como a manera de horno. Y ese le llamamos el tapado. Lo otro es, hablando de personajes, Eusebio Campillo, don Gonzalo Mejía, Francisco Valderrama, el Ronco Jaramillo en cierta forma, Jaime Ortiz, pero hay un personaje que tiene que ver con la literatura. Y es Mario Escobar Velázquez. Mario Escobar Velázquez es el escritor que más ha descrito a Urabá desde sus orígenes. Tiene varios libros donde siempre habla del quilapo, no de manera peyorativa, es más bien lenitiva, exaltando esa etnia. Y qué rico que también se merezca unos elogios, hombre, Mario Escobar Velázquez. Sobre las maderas, resulta que aquí tenemos la única persona de que yo tenga conocimiento de manera individual que esté reforestando con maderas antiguas como el abarco, el choibá, está sembrando choibá, abarco, caracolí, está sembrando genene o ese cagüí que llaman también cagüí. Lo único que no siembra ya es cativo, porque la tierra donde él está forestando no es tierra para cativo, el cativo es de zona de bajos. Yo recuerdo que los cativales que habían en la hacienda Pasacaballo cerca del Sinú, era donde íbamos cada Semana Santa a cazar tortugas, porque habían unas lagunas alrededor de los cativales, y ahí era donde estaban las tortugas, íbamos a cazar tortugas. Entonces, lo otro que quería llamar la atención es que aquí en Apartadó hay un personaje tan especial que lo han ignorado olímpicamente, y es don Julio Vázquez Birbiescas. El Centro Cultural de Apartadó, ¿en dónde queda? En este sector. Don Julio donó la mitad del terreno donde se construyó la Casa de la Cultura. Donó todo este terreno en donde está la biblioteca y donde queda el CAI y en este momento transitoriamente el club de ajedrez. Donó aquí donde está el parque infantil, incluso ese nombre se lo puso don Julio, parque infantil, que vino a adquirir su naturaleza de parque infantil a partir del gobierno de Gonzalo, que transformó ese parque. Muchos se enojaron porque tumbaron un poco de palos viejos y dañinos que habían ahí, pero miren el parque de hoy, eso vive lleno de niños, donde está la Ciudadela y esta nueva unidad deportiva que hay aquí, eso lo donó realmente don Julio. No sé cuántos se habrán, pues, a mí no me gusta acusar a nadie sin tener manera de evidenciar cosas, pero ese parque realmente lo donó don Julio. Donde está la iglesia, esta iglesia también fue donada, ese terreno fue donado por don Julio, fue una venta simbólica. Y donde está el colegio de EMEPA, todo ese terreno lo donó don Julio. Incluso la otra vez hicieron allí un trabajo de investigación donde realmente llegaron a la conclusión de que esos terrenos los había donado don Julio. Y él les dio los títulos para ese colegio. Si no tuviese título ese colegio, no sería del municipio. Tendría problemas. Entonces yo quería hacerles recordar que el único que donó tierras aquí, fue don Julio, aunque por algún desacomodo político le ayudaron a que le invadieran unos terrenitos que tenía ahí donde hoy está el barrio parroquial, e incluso, y dejemos ahí nada más, porque hay mucha cosa que decir. Muy valioso el aporte de Juancho. De todas maneras, queda en el aire recuperar también como los liderazgos desde los pueblos indígenas y los indígenas, las mujeres en Urabá es un tema que tenemos que tocar. No quiero dejar esto sin recordar unos pequeños, digamos, casi compromisos. Primero, una expedición a Río Sucio para que Nimia ya nos muestre. Tapao. A Santa María también. Y Juancho nos habló de la viuda. Yo también creo que tenemos que hacer aquí un cierre con viuda y biche.
son como esos temas y darle continuidad a estas charlas. Yo creo que podemos empezar a pensar que es una iniciativa que Willington con la biblioteca, con el CINCA viene en medio de la pandemia, en medio de estas situaciones, venimos fortaleciendo desde la Iguana Soñadora también todo este tema, encontrarnos en Urabavernos. No sé, para cerrar inmediatamente, agradecerles a los compañeros, a estos 3 caballeros que están aquí, qué bueno que le podamos comprar el libro a don Nimio, que nos muestre ese trabajo que él tiene, y un aplauso para todos nosotros.